Daniel capítulo 2. Y seguimos con este mismo tema de cómo nos relacionamos con la cultura. Y ayer en Daniel capítulo 1 aprendimos que como Daniel y sus amigos podemos acomodarnos a la cultura, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Porque llegamos a un punto donde no podemos, ¿verdad? Ser parte de la cultura porque no podemos romper la voluntad de Dios. Entonces nos acomodamos a la cultura hasta el punto que nos veamos rompiendo la voluntad de Dios. Y hoy vamos a seguir con Daniel capítulo 2 y la lección es que Dios está en control de todo. Me pregunto a veces, ¿qué va a motivar la fidelidad a largo plazo en la vida, en toda una vida, ¿verdad? Para nosotros. Porque la cultura mundana tiene una atracción poderosa para nosotros y hay muchas cosas en las que existe una fuerte tentación de ceder a la cultura donde no deberíamos hacerlo. Y necesitamos una mentalidad, una visión de esperanza que nos mantenga en marcha, adelante. Y creo que Daniel 2 nos da esa visión o esa mentalidad de esperanza que motiva y fortalece la fidelidad de Daniel también. Vamos a seguir o empezar con capítulo 2, los versículos 1 a 13. Y anda por el capítulo, viendo las lecciones que Dios tiene para nosotros esta noche del libro de Daniel. Vamos a empezar con la lectura de 1 a 13. Dice, en el segundo año de reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Entonces los caldeos hablaron al rey en arameo. Oh rey, viva para siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros le declararemos la interpretación. El rey respondió a los caldeos, mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mis regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, decláreme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez, refiera el rey a su sueño y a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el rey, ciertamente sé que quieren ganar tiempo, porque ven que mis órdenes son firmes y no me declaran el sueño. Hay una sola sentencia para ustedes, porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil, y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció de gran manera, y dio la orden de que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces, vemos aquí en este capítulo uno de los sueños de Nabucodonosor. Hay más, porque toda la primera mitad del libro es sobre sueños y visiones de reyes.
Y entonces aquí vemos el primer sueño y Nabucodonosor pide algo muy difícil, ¿no? Que ellos no solamente le dan la interpretación, sino también el sueño. Pero ¿cómo ellos pueden saber lo que pasó en su mente aquella noche? Pero una cosita interesante en la lectura aquí es que en versículo 4, ahí es cuando empieza a cambiar el idioma, o cuando cambia el idioma de hebreo a arameo, cuando los astrólogos comienzan a hablar. Entonces, nuevamente usando el lenguaje universal para abordar cosas que son pertenecientes a las naciones. Entonces, vemos un cambio aquí de enfoque. Y ahora vamos a ver, y especialmente cuando vemos el sueño y la visión de Nabucodonosor, vemos un mensaje que pertenece a las naciones. Y es interesante también que el único libro de la Biblia donde se encuentre un cambio de idioma en un libro que se enfoca en el reino de Babilonia, originalmente Babilonia, es originalmente Babel, donde Dios cambió los idiomas. Entonces es un punto interesante lo que vemos aquí. Entonces, no era un sueño ordinario lo que tiene Nabucodonosor aquí, porque era algo quizá más vívido, o muy inusual. La mayoría de las visiones de Daniel también de Dios también le aterrorizan, y cuando veamos de qué se trata la visión, tiene sentido, ¿verdad? O tendrá sentido porque asusta a Nabucodonosor. Y el rey, cuando pide la interpretación, no es tonto, quiere autenticidad, ¿verdad? Además, el rey está tan como intoxicado con su propio poder, que si él se despierta malhumorado un día, las cabezas ruedan hoy, ¿no? Y si no, entonces le cuentan el sueño y la interpretación, los cuartearán en pedazos, y entonces la gente básicamente morirá cuando él está de mal humor. Eso es Babilonia, es la cultura de ellos. Y este sueño lo ha asustado tanto que quiere una interpretación real. Y como lo vamos a descubrir en el futuro, se trata de una amenaza contra su reino. Y como vimos, Nabucodonosor, su primera prioridad es mantener su poder, ¿no? Es tener dominio sobre todo. Y entonces cuando su sueño es sobre una amenaza contra su vida, su reino, entonces le asusta, ¿verdad? Y se enoja mucho, quiere la verdad. Y el rey se da cuenta de los límites de su poder, ¿verdad? Él no sabe la interpretación de su sueño. Y cuando los sabios no pueden hacerlo tampoco, no pueden hacer lo que él les exige, incluso cuando están amenazados por su vida, no pueden dar su sueño y interpretación. Y imagínense esa sensación, ¿verdad? De tener todo poder y tu reino es como el más grande de todo el mundo, como en el día de él en Babilonia. Pero no puedes hacer que esto pase como quieras, ¿verdad? Y es como la sensación de no poder encontrar algo en el internet, ¿verdad? Nosotros tenemos o estamos acostumbrados a poder encontrar cualquier información que queremos saber, pero ese momento cuando no puedo encontrar la información es difícil, ¿no? Y para él es así también. Él tiene todo poder, pero no puede saber la interpretación de su sueño. Entonces, él ve sus límites aquí. Y como vamos a ver, la lección principal de esta noche es: Dios está en control, ¿no? Pero eso me haría enojar también, ¿verdad? Si descubriría que todos mis sabios, todos mis hechiceros o lo que sean, son falsos. Que todos los sueños que ellos habían interpretado en el pasado,
eran reales o no, ¿verdad? Es como si Nabucodonosor en este momento emprendiera un viaje hacia la verdad. Quiere, esta vez por lo menos, él quiere la verdad con B mayúscula. Entonces quiere lo que es real. Parece que nadie puede dárselo o encontrarlo para él. Eso es el comienzo también cuando, y vamos a ver sobre varios estudios, que Nabucodonosor empieza a conocer a Dios, ¿verdad? Poco a poco. Pero empieza aquí, que él quiere la verdad, ¿verdad? No quiere como interpretación falsa de su sueño, quiere la verdad. Entonces da una prueba. Solamente el que me puede dar el sueño y la interpretación, voy a aceptar su interpretación. Eso es como prueba que es la verdad. Entonces, su viaje hacia la verdad empieza aquí, cuando no está bien con algo falso. Y entonces los sabios creen que los dioses, mira lo que dicen, que los dioses no habitan con los humanos. Lo que él busca no se puede encontrar, porque los dioses solamente pueden decirte la interpretación y el sueño. Y ellos no existen, o no habitan con nosotros, dicen. Y la verdad es que esos dioses ni existen, ¿verdad? Pero hay un Dios que es real, pero Él sí habita con nosotros. Él sí habita entre los humanos. Entonces es lo que vamos a ver. Y vamos a seguir, entonces, a versículos 14 a 23 para ver el resultado de eso. Daniel y sus amigos van a morir. Vamos a ver. Entonces, versículo 14 dice: Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y preguntó a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Señor del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido. No, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado. Vamos a parar allí, perdón. Ok, entonces Daniel está tranquilo en este momento. Inmediatamente piensa en el Señor. Él va directamente a Dios. Y piensa en el Señor y su misericordia, su sabiduría. Y sabe a dónde ir cuando hay una amenaza, ¿verdad? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y él pidió que le diera tiempo. Entonces va a pedir misericordia de Dios en este momento, ¿verdad? Pero ¿por qué el rey le habría dado tiempo? No es esto como los otros que buscaban ganar tiempo, pero Dios hizo que mostrara favor. Otra vez, como en el primer capítulo vimos que cuando pidió cambiar su dieta, ¿no? Y Dios hizo que ellos le mostraran esa misericordia, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Porque
quizás es igual lo que Daniel hacía aquí y lo que los otros hechiceros y catadores hacían, pero Dios dio que ellos le mostraran ese favor o compasión. Y le da al rey la esperanza de que realmente podrá interpretarlo, ¿verdad? Entonces también habla de con sus hermanos Misael, Ananías y Azarías, y ellos oran, ¿verdad? Oran con él. Y hay poder, ¿no? En la oración de ellos todos juntos. Y hay poder también en la oración de otros por nosotros. Y vemos que ellos confiaban en Dios. Y cuando recibe la visión de Dios de respuesta, toma tiempo en ese momento para alabar y dar gracias a Dios. En lugar de apresurarse con la información al rey, tenemos que salvarnos la vida. Pues primero alaba al Señor y da gracias al Señor. Y Daniel empieza a hablar o escribir, aquí empezando con versículo 20, en poesía, o como si fuera una canción, ¿verdad? Y creo que eso es clave. Cuando ustedes, no vamos a estudiar todo el capítulo de Daniel, perdón, todo el libro de Daniel esta semana, pero cuando ustedes ven momentos cuando empieza a hablar en poesía, en mi Biblia lo tengo como sangrado en mi Biblia, o a veces en mayúscula, depende de la Biblia, pero eso es creo que es una clave en ese capítulo, porque nos da los temas principales de la sección. Entonces, si usted se pregunta, ¿qué debería yo aprender de este capítulo? Pues mira la parte de poesía, porque allí nos da como los temas claves que tenemos que aprender. También me gusta esta parte de la parte de poesía o canción, como si Daniel fuera un musical o algo así. Pero mira aquí en versículo 20 a 23, ¿qué es el propósito de todo esto? Y primero, lo tengo aquí, Dios tiene sabiduría y poder. Nabucodonosor pensaba que él tenía todo poder, pero no podía interpretar su propio sueño, ¿verdad? Ni sus propios pensamientos podía interpretar o entender, ¿verdad? Pero Dios sí. Le entendió a él, a Nabucodonosor, y su propio pensamiento mejor que él mismo, ¿no? Mira, es la sabiduría de nuestro Dios. Entonces los sabios pensaban que ellos tenían sabiduría, pero no podían interpretar tampoco. Entonces, segundo, Dios da poder a los reyes y también se lo quita. Es un tema de la visión, como vamos a ver en un momento. Cuando interpreta la visión, vamos a ver que Dios da poder y también se lo quita. Y tercero, Dios da sabiduría. Tiene sabiduría, pero también da sabiduría a otros para revelar misterios que le pertenecen a Él, ¿verdad? Y eso es, yo diría, un tema de la narrativa aquí. El tema de la visión es que Dios da poder a reyes y se lo quita, pero de la narrativa aprendemos que Él da sabiduría también a las personas para revelar sus misterios. Entonces, Daniel tiene una realización importante aquí, que Nabucodonosor no es el rey del mundo, sino Dios, ¿verdad? Y eso es clave también, y lo que se expresa aquí en estos versículos, que cuando Nabucodonosor era corrupto y en un momento de desobedecerle o hacer algo que no le gustó, vas a morir. Eso es una cultura temorosa. Eso es un lugar, yo no puedo moverme porque quizás me matan, ¿verdad? Pero Nabucodonosor
no es rey del mundo, ¿verdad? Sino Dios. Dios es el autor de la historia. Él controla el flujo de los eventos de la historia. Entonces, y Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. No es como Nabucodonosor. Y cuando de verdad lo tomamos a pecho, ese concepto que Dios de verdad es soberano y también es bueno, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser parte de su reino? Yo no quiero ser parte del reino cuando hay como gobernantes o presidentes corruptos. Nadie quiere eso, ¿verdad? Pero cuando tengo la oportunidad de ser parte de un reino con un Dios, con un rey que es bueno y todopoderoso, ¿quién no quiere ser parte de ese reino, verdad? Vamos a seguir entonces a versículos 24 a 30. Dice, después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado, para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así, no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Dios ante el rey y le dijo así, he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey le preguntó a Daniel, a quien llamaban Beltsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Mira cómo responde Daniel aquí, porque no dice sí. Daniel respondió ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declarar al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el poder o con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Entonces, mira primero, ¿qué dice Arioc cuando viene al rey? Dice, he encontrado a un hombre, pero mira cómo miente aquí, ¿verdad? Porque en una como sutil inexactitud, él se atribuye a sí mismo el crédito de haber encontrado al hombre que podía contarle al rey la interpretación y el sueño. Cuando en realidad Daniel había venido a él, ¿verdad? Pero él quiere tomar el crédito para eso. Pero mira cómo contrasta con lo que Daniel hace cuando se asegura de no tomar ningún crédito por interpretar al sueño, ¿verdad? Y lo vuelve a hacer otra vez también en versículos 29 y 30 para dar el crédito a Dios. Y recuerda el fin de la lección ayer, cuando hablamos de la confesión y las buenas obras, ¿verdad? Y cuando confesamos el nombre de Cristo y también hacemos buenas obras, ¿quién recibe la gloria? Dios, ¿verdad? Entonces, el propósito para Daniel aquí no es como promoverse ni tener un puesto mejor en el reino de Nabucodonosor. Para él, el propósito es glorificar a Dios, ¿verdad? Es dar el crédito a Dios. Entonces se aprovecha del momento, ¿verdad? Para decir exactamente la verdad y dar el crédito al Señor. Y entonces Daniel confirma las palabras de los astrólogos en los versículos 10 y 11, que nadie puede revelar al rey esto, ¿verdad? Sino a los dioses, pero no dioses, sino Dios. Y también sí revela misterios,
Pero ¿por qué está con nosotros? ¿Verdad? Ellos dicen que los dioses no habitan aquí, pero el Dios del mundo sí puede revelar misterios, porque sí está aquí con nosotros. Entonces, también cuando dice que revela misterios, creo que hay dos significados. Primero, que Él sabe lo que es un misterio, sabe el contenido del misterio y qué significa el sueño. Pero también dice que es sobre el futuro. Él también sabe lo que va a pasar en el futuro. Y el propósito del sueño es para revelar lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces revela no solamente el mensaje del sueño, sino también lo que está por venir. Y eso es la sabiduría de Dios. Solo Dios podía decirle a alguien lo que estaba pensando, como ya dije, cuando ni siquiera ellos mismos lo sabían. Vamos a ver entonces el sueño y la interpretación. Vamos a leer 31 a 45. Dice, usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de mano y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después de usted se levantará otro reino inferior a usted y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Pero vendrá la solidez del hierro, ya que vio el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces,
vemos el sueño aquí, ¿verdad? Y es, quizás ustedes ya han visto como una estatua así antes, que tiene los metales diferentes. Pero creo que este sueño en el libro de Daniel es como un modelo o un paradigma para las otras visiones en el libro. Entonces es un sueño clave, una visión clave, que nos da como un esbozo. Todas las demás visiones y sueños en el libro como encajan en el esbozo general de Daniel 2. Entonces es muy importante entender esta estatua y la visión aquí. Pero mira, lo que ve es una estatua o también podríamos decir una imagen. Una imagen que gobierna, ¿verdad? De varias partes, pero el punto es que cada parte de la imagen representan reinos, ¿verdad? Que gobiernan. Eso suena común o familiar, una imagen que gobierna. Suena en un sentido como Génesis 1, ¿verdad? Porque Dios también nos hizo en su imagen para tener dominio sobre el mundo, para gobernar sobre el mundo. Entonces, nosotros somos las imágenes que representan a Dios en el mundo, no ídolos, ¿verdad? Somos portadores de su imagen. Y entonces lo que pasó, ¿verdad? Es que ellos hacían ídolos, imágenes que ellos ponen primero, pero la verdad que somos la imagen de Dios en el mundo y para servir a Él, ¿verdad? Y para ejercer en un sentido su dominio sobre el mundo. Es como Dios nos creó. Pero lo hemos, y vamos a hablar más de eso, pero lo hemos volteado completamente, ¿no? O como patas arriba, ese concepto. Porque representar los reinos humanos como un ídolo o una estatua es apropiado. La humanidad se idolatra a sí misma y en lugar de reconocer a Dios, el Creador. Y el rey Nabucodonosor quizás esté orgulloso, ¿verdad?, de ser, como él va a saber, de ser la cabeza de oro. Pero de hecho él es la cabeza o el líder de este acto de adorarnos a nosotros mismos, adorarnos a nosotros mismos como ídolos y hacer ídolos de la humanidad en lugar de Dios. Ustedes ya saben el pasaje en Romanos 1, ¿verdad? Que dice que ellos adoran la criatura en lugar que creador. Y creo que está conectado con lo que Nabucodonosor hace en capítulo 3. El primer acto de Nabucodonosor, después de entender que él es la cabeza de oro de esta estatua, él hace una estatua de oro para que todos lo adoren, ¿no? Y probablemente en capítulo 3, esta estatua de oro que todos tienen que adorar es él, una imagen de él, o representa por lo menos su reino. Entonces, sigue haciendo, ¿verdad?, lo que Dios ya sabía y revela aquí en su sueño. Y la forma en que se hace el ídolo, desde el oro hasta el hierro y el barro mezclado en los pies, muestra como la degradación de los humanos, ¿no? Va de un metal muy precioso al metal no precioso, como hierro o hierro y barro. Y como una degradación desde la cabeza a los pies de la humanidad. A medida que la humanidad desciende como en espiral, ¿verdad? Nos acercamos al momento que Dios aplastará la idolatría de la humanidad y establecerá su reino eterno. Eso es la montaña que crece de la piedra que rompió la estatua. Y entonces, en versículo 37 dice que Nabucodonosor era rey de reyes. En este momento Nabucodonosor era como el rey terrenal más poderoso. Pero, ¿qué dice después? Que fue Dios quien le dio dominio.
¿verdad? Como dice la siguiente oración, es el que es Dios de dioses, es el Señor de reyes. En versículo 47 es Dios, ¿verdad? Él es el maestro, incluso del rey más poderoso del mundo. Y Nabucodonosor solo reinó por 43 años. Desde este punto, solamente va a durar su reino 23 años más. Los reinos terrenales no duran, ¿verdad? Y eso es también contraste que vemos aquí, porque la montaña del Señor que crece de esa piedra dura para siempre, ¿no? Su reino dura para siempre. Y entonces toda la humanidad y las bestias del campo y las aves del cielo, como vemos ahí en versículo 38, Dios dio ese poder a Nabucodonosor sobre todo eso. Pero eso también, esas palabras en versículo 38, que hablan de las aves y las bestias y todo, nos recuerda también de Génesis 1, ¿no? Porque Dios, como portadores de su imagen, nos dio poder o dominio sobre su creación. Pero hemos negado el que nos creó, ¿verdad? El creador de todo. Y hemos hecho a nosotros, la humanidad, como el ídolo. Y eso es cuando Dios va a juzgar todo eso con la piedra y romper la idolatría de la humanidad para establecer su reino, ¿verdad? Y mostrar que Él es creador de todo, el Rey de Reyes. Y entonces, rápidamente, pues Él habla de la cabeza de oro y rápidamente Él pasa pasa por alto el segundo y tercer reino, pero se enfoca en el cuarto reino, ¿verdad? Todo lo que sabemos aquí es que la cabeza de oro es Babilonia. Aprenderemos quiénes son los otros reinos en capítulo 8. Lo impresionante del cuarto reino es su poder, es de hierro. Sin embargo, el fondo o los pies es de barro y hierro. Entonces la idea es que es frágil, ¿verdad? No fuerte, es inestable. Y también la idea que es parte de hierro, parte de barro, es que no está unido tampoco. Y la estatua está sobre pies de barro y hierro, entonces toda la estatua es inestable también, porque tiene una base frágil. Y el cuarto reino era cuando Dios iba a romper, o donde Dios iba a romper los reinos humanos para establecer su reino. Y como vamos a ver durante el reino romano, el cuarto reino después de Babilonia. Pero vemos que el reino de Dios es indestructible, es también intransferible, su poder y autoridad siempre se queda con Él. También Él es todopoderoso, aplasta los otros reinos y también eterno, nunca va a parar, ¿verdad? Entonces la visión nos enseña, nos revela el propósito de Dios en toda la sucesión de los reinos por venir. Vemos el reinado de Dios en acción aquí. Él levanta y derriba reyes y reinos en preparación para su rey que Él pondrá a cargo, Jesús, ¿no? Y esta es la verdad clave de la visión que dio esperanza a Daniel y sus amigos que vivían en una cultura extranjera, pagana, y trataban de nadar contra la corriente en un lugar muy difícil. Quiero ir en este momento a ver un pasaje que me ha animado en cuanto a esto, porque a veces pensamos en este mundo que, ¿por qué es tan corrupto en esta nación o en este mundo? No podemos hacer nada, como una mentalidad derrotista o pesimista, ¿no? Vamos a Salmo 11 por un momento. Salmo 11. Es un salmo escrito por David. Y él dice aquí en Salmo 11, empieza con su declaración que el Señor es su refugio, ¿verdad? En el Señor me refugio, dice.
Pero en los próximos versículos dice o revela las palabras de otros a él. Y dice, versículo 1, ¿cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Entonces a veces pensamos así, o la gente nos habla así, ¿verdad? Que el mundo es tan corrupto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los justos? Los fundamentos son destruidos. No podemos hacer nada, ¿verdad? Deberías huir al monte, esconderte, ¿verdad? Porque no puedes hacer nada. Y a veces tenemos esa mentalidad como derrotista, ¿no? Que no podemos hacer nada porque es tan malo el mundo hoy en día. Pero mira la próxima cosa, la respuesta de David en versículo 4. Mira la respuesta de David en versículo 4. Dice, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa, pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Entonces, básicamente David responde, Dios está en control, Dios está en su trono todavía, aunque en este mundo vemos corrupción, Dios todavía es soberano. Y Él va a juzgar, confiamos que Él va a juzgar toda la maldad que vemos a nuestro alrededor, porque Él es justo, Él es bueno, Él nos va a salvar, ¿verdad? Nos va a proteger en medio de este mundo. Entonces, básicamente, David rechaza las palabras de ellos que dicen, no podemos hacer nada, hay que huir. Mira sus arcos, tensan el arco, ¿verdad? O los impíos tensan el arco, preparan su flecha. Y entonces, es para dar temor, ¿no? Y para que huyan. Pero mira la confianza de David en este momento, la misma confianza de Daniel, que con esta realización que Dios está en su trono todavía, les dio esa confianza y fe, ¿verdad? Para seguir adelante en un mundo corrupto, para seguir haciendo lo correcto, para seguir luchando, no en el sentido físico, pero les dio esperanza, ¿no? En medio de un mundo muy oscuro. Y creo que esta verdad precisamente es lo que nos van a dar esperanza también, que Dios está en control, que Dios es soberano, que podemos confiar en Él. Él es bueno, Él es justo, ¿verdad? En medio de un mundo que no parece así. Y entonces, y es precisamente el acto de idolatrar a la humanidad, ¿no? Lo que representa esa estatua, que nos lleva a temor y inestabilidad cuando hay problemas en el mundo, porque los seres humanos no pueden resolver esos problemas. Entonces nos lleva a esa mentalidad derrotista cuando ponemos al ser humano como nuestro ídolo, ¿verdad? Hay que contarnos la verdad cada día sobre Dios y negar lo que cree la cultura acerca de eso. Vamos a terminar la lección, entonces volviendo a Daniel capítulo 2, y mira la respuesta de Nabucodonosor al fin de este capítulo. En versículo 46 de Daniel 2 dice, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo, en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia
y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Entonces, a Nabucodonosor creo que no le llega la misma lección exacta de la cual Daniel y sus amigos reciben, tanto consuelo y esperanza. Pero vemos aquí un rey de Babilonia que se inclina ante un judío exiliado. Esa es una imagen impactante, ¿no? Chocante. Nabucodonosor todavía es politeísta, idólatra y adora cualquier cosa que perciba que tiene poder. Adora a Daniel, en este caso, a quien puede ver, ¿verdad? Y también alaba a su Dios. Pero Daniel sigue dando el crédito a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver un proceso de cambio en el corazón de Nabucodonosor. Está a cierto punto, pero vamos a ver un desarrollo en su corazón. Pero Daniel sigue dándole el crédito a Dios, ¿verdad? Porque Él merece la gloria. Pues su obra mandar la visión a Nabucodonosor y conceder a Daniel la habilidad de interpretar el sueño. Y también Daniel conoce a Dios y Nabucodonosor apenas ha empezado a relacionarse con el Dios verdadero. Pero Daniel se aprovecha de la oportunidad de tomar la adoración que recibe de Nabucodonosor y desviarlo o volverlo al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar la lección con esto, con este pasaje, Filipenses 4, porque creo que lo que Dios nos prescribe cuando sufrimos con temor en este mundo corrupto es confianza en lo que hemos visto esta noche acerca de nuestro Dios. Y mira Filipenses 4, 6 y 7. Mira la promesa de Dios aquí. Dice en versículo 6, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nos puede dar esta paz, verdad? En medio de un mundo loco, completamente loco, ¿verdad? Es cuando nosotros lo entregamos a Él, ¿verdad? Todo. Cuando nosotros decimos, ahora tú estás encargado con todo. Cuando yo puedo confiar en Dios, ¿verdad? En su dominio sobre el mundo, que Él es soberano sobre todo el mundo. ¿Qué me va a dar? Dice, un paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? ¿Y qué hace ese paz? Guarda el corazón, ¿verdad? Como un soldado, ¿no? Protege el corazón con un paz, porque hay muchas fuerzas en el mundo que quieren atacar el corazón y meter ese temor en el corazón, ¿verdad? Pero Dios guarda el corazón, protege el corazón de nosotros con su paz, que nosotros no hubiéramos pensado posible, sobrepasa el entendimiento. A veces en medio del problema pensamos, no hay posibilidad de paz, pero lo entregamos a Dios, decimos, es tuyo Dios, y entonces nos da un paz que nosotros no hubiéramos pensado posible, ¿verdad? Y guarde el corazón. Gracias, hermanos, por su atención esta noche.